tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos de hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, sigo todavía aquí atrapado como en un loop, como en el loop del Día de la Marmota en la Ciudad de México, de la que parece que no puedo salir, pero ya verán que sí puedo salir en algún momento. También, pues como siempre me acompañan los cómplices contagiosos que no contagiados, o no sabemos todavía. Mariana Hernández, también desde la Ciudad de México, con su pared de post-its que lleva a todos lados, y Ney Yella desde su búnker neoyorquino. Pues hoy, que es, ya no sé ni en qué día vivo, porque tuve una semana, 4 de lo que octubre. sigue de intensa, 4 de octubre, que tampoco se va a olvidar, así como el 2 de octubre, pero por otras razones. Hay que decirlo que hubo un apagón tecnológico, léase Instagram, Facebook y WhatsApp, que ha traído a el globo terráqueo entero vuelto loco, salvo a mí, que he gozado mucho de este día de gran tranquilidad y paz, de estar contestando memes, mandar GIFs, todo eso por WhatsApp. Y bueno, me ha llegado la reflexión de que, y tiene que ver con lo que vamos a hablar en este episodio, por cierto, de que el verdadero apocalipsis va a ser tecnológico, nos va a llegar por el lado tecnológico, un apagón. Digo, ya se ha hablado, no soy ni vidente, ni Walter Mercado, ni mucho menos, pero se ha hablado mucho de eso. Ahorita, a ver, Nate, ¿tú qué opinas? Tú que has estudiado bastante eso, pues se ha hablado mucho de eso, ¿no? De que ya proceso de hipertecnologización en el que nos hemos esta carrera enloquecida, pues tiene que llegar a un momento de que nos vayan a parar, en que nos vamos a topar con pared. Y hoy ha sido un día que, pues de alguna manera ha sido como una especie de probadita de esto, ¿no? Insisto que yo he sido muy feliz por no tener que estar contestando los WhatsApps y sobre todo por no estar viendo, imagínense la cantidad, los millones de pésimas fotografías que nos ahorramos en Instagram. Eso O sí, sea, a es ver, Magnífico, o sea, magnífico, hay que agradecerlo de alguna manera, ¿no? claro. A los demonios, a los diablos de la tecnología que nos hicieron esta mala pasada para muchos, insisto, para mí de verdad, inclusive me pueden oír que estoy un poquito más tranquilo que de costumbre, es por no haber estado contestando todo el tiempo WhatsApps. yo no, yo no, yo Yo estoy no. A ver, mucho más tú. ansiosa que de costumbre, Ajá. porque sí, no, digo, yo no estoy ni todo el día posteando, ni viendo likes, ni mandando gifs, ni memes, no, pero sí me hace falta un poco el contacto con el mundo. Y otra cosa, yo pienso que va más por una onda de desastres naturales, por calentamiento global, por sobrepoblación, por contaminación de los mares, del aire, que ese es otro tema que es muy importante para Claro. nuestro capítulo de hoy, en donde yo me imaginé muchas veces, vamos a hablar, aparte del trabajo de la autora, de relaciones madre-hija, que ustedes saben que es uno de mis grandes temas en la vida, de cómo de pronto hay una ciudad que se parece, en este libro quiero decir, a la Ciudad de México, tan llena de contaminación, tan llena de porquería en el aire, tan asustada, porque tú que ya eres semi-chilango, Montiel, sabes que siempre hay un momento en que todos nos crispamos porque viene una alerta del peligro, en este caso de los temblores en la Ciudad de México, que eso es algo que también queremos platicar con la autora. Entonces, creo que los temas de hoy son entre las distancias, las amenazas, el humor que une a veces a países muy distintos, la relación con la enfermedad y el peligro, la enfermedad en una situación y la amenaza constante con la que muchos vivimos. Y los que somos siempre aprensivos, Mauricio, este, Ajá. y como yo, que soy absolutamente hipocondríaca, me gusta ver estos escenarios, la estética del peligro, del desastre, de la enfermedad, porque así trabaja un poco mi mente. Entonces me sentí muy identificada en muchos sentidos y ya ahondaremos en esto. Y por último, quiero decir que me imagino, y ahora se lo vamos a preguntar a la invitada,
que mucha gente le habrá preguntado, es una novela, tú previste la pandemia, y cualquier persona que claramente no sabe lo que es escribir un libro y no sabe que un libro se escribe, sobre todo un buen libro como este, de un día para otro, y, voy a escribir de la pandemia, ahí les va mi libro, o, ya lo vi, soy vidente y entonces va en mi libro de la pandemia. Hay que ahorrarle la pregunta, porque me imagino que debe estar harta ya de que le pregunten de la onda premonitoria. Sí, pues tú cómo ves, Neif. No, bueno, mira, como bien dices, sí, los escenarios apocalípticos que tienen que ver con las tecnologías abandonándonos, ¿no? Con la traición tecnológica, pues han abundado desde hace 60 años, o por lo menos 60 años. Es decir, ese es el gran tema de la ciencia ficción. O sea, Frankenstein no es más que esto, y ese es el gran primer relato, el gran relato primigenio. Entonces, si proyectamos esto ahora a un sistema como el que vivimos, en el cual todos llegamos a montarnos a la red sin entender qué era, sin entender para qué fue hecha, sin entender sus alcances, sus capacidades, y hemos seguido estirándolo para todas las direcciones. Y lo que tenemos ahora es este sistema de comunicación tan extraño, tan compulsivo, ¿no? Que nos lleva a la adicción y nos lleva a la dependencia y a todos esos fenómenos que van desde la epidemia real de falsas noticias y el rollo de estar viviendo una desintegración de la realidad, que era lo que yo escribía hace algunas semanas, que sí, no hay de otra. O sea, el fenómeno de la desintegración de la realidad tiene que ver con nuestra afición, con nuestra obsesión, con nuestra necesidad de las redes. Entonces, cuando pasa un tropiezo como esto, pues estamos teniendo pequeños atisbos de lo que se nos viene encima. Obviamente va a pasar algo en algún momento catastrófico que sí va a ser grave, algo va a suceder, no sé qué. Además, lo mágico es que va a pegarnos por donde menos nos lo esperábamos. Es decir, toda la idea del virus, el virus computacional, se le adelantó, o sea, se adelantó al virus real, al virus biológico, con este miedo, y nos fue creando una serie de narrativas y una serie de paranoias de que los virus en algún momento iban a destruir nuestro entorno, nuestro trabajo, en fin, nuestras relaciones sociales. Y ahí están, ¿no? Toda la idea del virus, que ya ahora está mucho más complicada de lo que entendíamos por un virus cuando empezó el siglo XXI. En fin, todo eso está muy interesante y muy terrible, y lo vamos a vivir como estamos viendo esta pandemia. Y bueno, nada, la super invitadaza que tenemos, ahora sí, una de las de lujo que tenemos hoy, no como otros invitados chafas que de repente es muy difícil. No, esta sí es una cosa muy padre, y que fue un orgullazo haber conseguido para Zona de Contagio. Nos va a poder hablar de su visión, porque pues es imposible no establecer, como tú bien dices, Mariana, no tiene nada que ver, no, estoy seguro que no tenía nada que ver el génesis del libro con en dónde fue a nacer el libro, pero qué oportuno momento, ¿no? Pero también me imagino que esta gran oportunidad la vino a limitar a la autora. Ya me estoy anticipando sus palabras. Es más, ¿saben que si quieres entrevístenme a mí? Yo voy a decir todo lo que ella debería decir. Creo que la idea es que se le anticipó algo tan enorme, y la novela entonces adquiere una cosa muy espectacular, muy grandiosa, pero también queda encogida, ¿no? Como obligada a caber en un carril, que espero que no tenga eso. Esta novela merece mucho más. En fin, pero bueno, eso es todo, y venga, Mauricio. Gracias por tus vaticinios para seguirnos deprimiendo todavía más. No, pues va, adelante. Ya para darle la bienvenida a nuestra invitada, yo voy a mostrar aquí su novela, de la que ya estaba refiriendo Mariana. Pues ella es Fernanda Trías, escritora uruguaya, y esta novela de la que vamos a estar hablando en este programa es su novela más reciente, Mugre Rosa. Y pues le damos la bienvenida a Fernanda, que me parece que en este momento nos volvimos a ser muy internacionales, porque me parece que está en Los Ángeles, ya nos dirá ella. Pues bienvenida, Fernanda, a Zona de Contagio. Hola, muchas gracias por esta presentación en este día tan apocalíptico. Entonces es un día muy ad hoc para hablar de esta novela.
Sí, efectivamente. Pues bueno, como habrás oído, estábamos hablando justamente de estas, pues de estos vaticinios, si no vaticinios, como adelantos de lo que nos hemos estado dando cuenta de hacia dónde se está encaminando y corriendo desbocadamente el ser humano, ¿no? Nos hemos estado, de verdad, en una carrera enloquecida con la tecnología y de repente estas pausas, aunque sean de horas, pues por lo menos a mí sí me llevan, perdón, a reflexionar en el papel tan tremendo y tan invasivo que le hemos permitido a la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Ya es increíble que no podamos pasar unas horas sin estar pendientes del WhatsApp, de estar en Facebook. Yo, por ejemplo, no estoy en Facebook desde hace mucho tiempo, pero bueno, es un día raro, ha sido un día raro, es un día apocalíptico. Y bueno, pues tu novela más reciente, Mugre Rosa, pues gira en torno de una visión apocalíptica y también postapocalíptica. A mí, fíjate que lo que me recordó, hubo dos cosas que me recordaron mucho tu novela. Una, esta otra gran novela de Cormac McCarthy, La carretera, que imagina este mundo también postapocalíptico en el que sabemos que hay un padre y un hijo que están recorriendo Estados Unidos, bueno, un país que puede ser Estados Unidos o que semeja a Estados Unidos, y que en el camino se van encontrando como con esta especie de epidemia de caníbales, ¿no? De gente que se ha vuelto caníbal y que no hay carne, entonces tienen que estar comiendo unos a otros. En tu novela también tocas ese tema, ¿no? Y por otro lado, y que me pareció también bien interesante, porque pues es un autor que me marcó mucho y que creo que por desgracia se lee cada vez menos, que es Juan Carlos Onetti, tu paisano, ¿no? Estas atmósferas, la construcción del locus literario de Santa María, este puerto también sumergido como en una permanente neblina melancólica, que puede ser o no Montevideo. Pues digamos, esas dos referencias me vinieron de inmediato a la mente al leer tu novela. Tú cómo, ya lo dijo Mariana hace un momento, que seguramente te han preguntado 532.722 veces sobre esta novela, de si tú lo planeaste así, pero a mí sí me gustaría que nos hablaras de cómo llegó a ti esta idea de este mundo, insisto, postapocalíptico. Bueno, primero comentar que me pareció muy interesante lo que hablaban del apocalipsis tecnológico, porque yo sí siento que aunque la novela adrede yo hice un mundo sin internet, ¿no? Porque es este mundo paralelo que es muy parecido al presente, pero un poquito distinto. Entonces es ese mundo donde no hay celular, no hay internet, no hay mención de eso. Sin embargo, sí hay un culto a la tecnología, sí hay la tecnología como nueva religión, que es algo que vivimos actualmente, con esta fábrica, que es la procesadora nacional, que es la fábrica que permite hacer la mugre rosa, que es este alimento que gracias a él la población se está pudiendo alimentar, porque la catástrofe climática, evidentemente, lo primero que va a afectar es todo lo que es la producción de alimentos. Entonces, y los animales y las tierras donde se pueda cultivar, si la contaminación es extrema. Por eso también la carretera habla mucho sobre la crisis de la falta de alimentos y ese deambular que yo sentía que al leer la novela La carretera era casi como ver dos almas en pena, ¿no? O muchas almas en pena, como zombies, eran como zombies que estaban andando por ahí, que habían tomado las carreteras desoladas de este país, no, estas enormes carreteras que hacen pensar en Estados Unidos, y siempre es en busca de alguna cosa que sea comestible, alguna semilla que se pueda masticar. Entonces, esta fábrica en Mugre Rosa se convierte en la salvación, que en parte también es lo que hemos vivido durante la pandemia. La ciencia, la tecnología va a venir a salvarnos de lo que nosotros mismos no nos pudimos salvar y tenemos que encerrarnos hasta que aparezca la vacuna. Y mientras la ciencia no venga con la pócima mágica a salvarnos, nosotros estamos a la buena de nosotros mismos, que es lo peor que nos puede pasar, porque hemos demostrado que no somos capaces de cuidar del otro, ¿no? Entonces ahí empiezan todos los conflictos que hubo, ¿no? Con decir, bueno, pero yo no me quiero encerrar, yo me encierro, pero entonces yo cuido al otro, pero no quiero usar tapabocas. Toda esta crisis de los derechos, de las libertades, de dónde empiezan, dónde terminan, cómo hago para cuidar al otro. Ha sido muy interesante.
obviamente Onetti que mencionaste, aprovecho sí para decir que siempre ha sido un referente. Yo realmente lo admiro, lo leo desde muy joven y sí, para cualquier uruguayo, creo que es un referente latinoamericano, ¿no? Pero para cualquier uruguayo es un referente y es un padre al que nadie se le ha medido. ¿No? Como por un lado, ese padre habría que hacer algún tipo de parricidio o no, alguna afiliación como más evidente, y yo lo que siento es que actualmente la generación mía de escritores uruguayos de alguna manera le sacan el cuerpo y tratan ni de matarlo, pero tampoco de tratar de que sean más visibles esos lazos, porque es monumental y yo creo que su prosa intimida muchísimo, tal vez por eso que se nos está leyendo tanto como antes, ¿no? Hay que entregarse a otra velocidad para leer a Onetti. Y nosotros justamente por esta tecnología ya vivimos a una velocidad que no es la velocidad del mundo de Onetti, y esa lentitud cuesta cada vez más, porque vivimos en velocidades distintas. Entonces, vos me preguntabas sobre cómo empezó yo sí creo que empezó simplemente de una manera muy simple, es decir, a partir de imágenes sueltas, que yo decía, yo tenía esta imagen del pantano de niebla, que es con el que arranca la novela, en el primer párrafo. Tenía esta imagen de la ciudad portuaria sepultada en una niebla que no se levanta nunca y que se siente como un pantano y que es tan espesa que uno para caminar parece que va vadeando por ese pantano. Yo tenía ese elemento, tenía otros elementos como la mugre rosa, ¿no? Como esta pasta de dientes hecha de carne. Tenía como varios elementos que en principio parecían desconectados y que yo sentía que había una conexión, pero todavía no la había descubierto. Y yo tenía que, de alguna manera, empezar a confiar en el proceso y sentir que yo sabía que en algún momento yo iba a encontrar todos los lazos que iban a unir todos estos elementos, pero me llevó un montón de tiempo. De hecho, hace poco descubrí que las primeras cosas que yo tenía escritas ya estaban escritas en 2015. Así que ahí ya puedes ver todos los años que me llevó ir dejando que eso cuajara. Yo soy muy lenta en mis procesos y me gusta y dejo eso ahí, dejo eso ahí. Siempre le estoy prestando atención, pero con el rabillo del ojo. ¿No? Y de a poco eso va cuajando. Muy bien, fíjate que una de las imágenes que a mí más me sorprendió, digo, muchas, es una novela cargada de una imaginería, como decíamos, o como estamos diciendo, postapocalíptica, apocalíptica, onetiana. Me parece también que tú lo acabas de decir, el ritmo de tu prosa no es el ritmo al que se está acostumbrado en la narrativa latinoamericana, por lo menos la que yo he leído recientemente, ¿no? Y eso me gustó, es una prosa como más atemperada, más madurada, más macerada, ¿no? Y eso también permite ingresar muy bien a este mundo sofocado por la niebla, porque así imagino yo que sería un mundo sofocado por la niebla. No es un mundo de rapidez, no es un mundo de velocidad, es un mundo de lentitud. Es un mundo en el que los movimientos se van haciendo como algodonosos, como que inclusive la manera de expresarnos, etcétera, sería algodonosa esa, neblinosa, ¿no? Y hay una imagen a la que recurres en 2 o 3 ocasiones, que es como una especie de faro para la protagonista, que es el letrero, el león de un hotel, ¿no? Que ella ve ahí en medio de la niebla, al que se vuelve como esto, como un faro, como una referencia para ella en medio de este mundo, pues que ha perdido muchas referencias, ¿no? Ahora mencionaste también el vínculo por supuesto, con la carretera de Cormac McCarthy, la relación padre-hijo, y me gustaría, también de las grandes virtudes de tu novela, es la manera en que manejas, y ahí también Mariana va a entrar, yo lo sé, porque le encanta ese tema, es la relación madre-hija, ¿no? Esta complejidad, esta casi relación efectivamente también como contaminada por una niebla, ¿no? De rencor, de afectos como que ya se descompusieron o que no se han sabido expresar y que se quedan como pudriéndose dentro de uno. Y también me gustaría que habláramos, perdón, de eso, ¿no? De cómo pudiste ir imaginando esta relación, esta increíble relación y muy, muy fuerte, muy, muy, muy dura, madre-hija en medio de este mundo, pues, postapocalíptico, ¿no?
¿Mariana va a meter la cuchara o...? No, adelante y ya la que sigue ya te pregunto yo. Órale. Sí, la verdad es que yo de alguna manera sabía que yo tenía un debe con la relación con la madre en mi escritura, porque yo lo primero que publiqué fue La azotea, que es una novela sobre el padre, ¿no? Y yo sabía que ahí había una zona interesante que me daba cuenta que por algo la estaba esquivando, le estaba evitando, porque yo sabía que ahí hay un tema gigante para tratar, pero que también era súper complejo. Lo había intentado mucho antes de La azotea, incluso había escrito unas cosas de relaciones conflictivas madre-hija, pero me daba cuenta que no era tan fácil, yo siento que me faltaba madurez para narrativa incluso y de vida también, años de vida, para poder dar con lo que yo quería hacer con el tema de los vínculos tóxicos con la madre. Entonces, cuando empiezo a ver todo este mundo, yo en el centro de la historia tenía esta narradora y yo ya tenía la primera escena en la que ella está con la madre, que está en una especie de jardín de una casa antigua, una casa que ahora está venida menos, también corroída por la humedad, ¿no? Esa escena donde ella tiene un diálogo muy tenso con su madre, donde empieza a aflorar todas las rivalidades, los viejos rencores, pero también como ese intento de que la cosa fluya, lo tenía desde el principio, fue una de las primeras escenas que escribí, porque además todo esto yo no escribo necesariamente en orden, ¿no? Voy escribiendo, sí escribo en escenas que son unidades, que las siento como unidades, y yo luego sé que esto va a venir por acá o va a venir por allá. Y de a poco fueron apareciendo los otros elementos, la relación de la protagonista con el niño que cuida, que se va convirtiendo en un hijo adoptivo, y luego la aparición de la niñera de ella de la infancia, Delfa. Y ahí, en determinado momento, cuando ya tenía un poco más avanzada la escritura, empecé a ver que evidentemente se generaba un triángulo y un sistema de espejos, ¿no? Porque estaba la madre biológica del niño, estaba ella como madre cuidadora, madre sustituta, y estaba su madre, y estaba también Delfa, la niñera de la infancia, y que se había generado un juego de espejos ahí, que me permitía trabajar este tema tan complejo ya no se puede ni decir la maternidad, habría que hablar de maternidades en plural, ¿no? Porque hay muchas maneras de maternar. Entonces, ahí es cuando pude ver que tenía toda la situación como para trabajar este lazo tan complejo, tan profundo, tan primitivo, desde distintos ángulos, y no caer en lo que era mi miedo hace años, de una cosa demasiado simple, demasiado evidente. Justo en ese punto, hablabas hace rato del cuidado al otro, ¿no? Y ahí iba mi pregunta también del cuidado de este niño que tiene este síndrome de Prader-Willi, que además te buscaste un síndrome complejo, pero casualmente yo lo conozco bien porque uno de mis grandes amigos tiene una niña con esta condición. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue la investigación para poder describir cómo primero se detecta, porque hay como una ausencia de masa muscular, y después lo que sucede también es que la persona no se sacia nunca, tiene hambre todo el tiempo. Y además en una situación en donde lo que hay que comer es mugre rosa, ¿no? O sea, ahí cómo juega también la metáfora con el niño que hay que cuidar. Y en esta misma pregunta también, el asunto de que cuando, por lo menos aquí en México, ¿no? Cuando tienes a una niña o un niño que nace con un síndrome extraño o conocido como el síndrome de Down, tendemos a decir, no sé si en Uruguay o Colombia, que también has vivido ahí o vives allá, que te dicen es que te llegó un angelito. Y hay un libro, por ejemplo, que dice, no somos angelitos, soy una persona que necesita ciertos cuidados porque tengo cierta condición, no vengo del cielo, no estoy bendecido por nada. Entonces, en este sentido, ¿por qué escoges este síndrome
y cómo le haces justo para hacer ese triángulo en donde él es el centro y que además no es esta cuestión de que la madre, ay, mi vida, te amo, chiquito, sino que es así como, hay rechazo también, y eso se vale, pero aquí causa mucha culpa. Sí, totalmente. Se dieron varias cosas. Por un lado, que yo descubrí este síndrome en mi antigua profesión de traductora médica, porque yo soy traductora y me especialicé en traducir textos médicos y durante muchos años esa fue mi profesión. Ahora ya no lo estoy haciendo porque estoy como volcada a la docencia, pero yo descubrí ese síndrome traduciendo textos. Yeah. Y eso me impresionó como le impresiona a todo el mundo que lo descubre. Lo que pasa es que es una enfermedad rara, que ocurre un caso en 1.000.000, y como muchas enfermedades huérfanas, que le llaman, porque son enfermedades que no tienen cura, que no tienen tratamiento y que también son muy poco estudiadas porque como es tan baja la incidencia a la industria farmacéutica y a la industria científica, incluso no le conviene, o sea, ¿no? No hay suficiente lobby como para Claro. que se dediquen a estudiar estas enfermedades. Incluso esta enfermedad creo que se descubrió, si no me equivoco, por el año 50, por 1950, y imagínense que antes no se entendía nada, que era esto, la incomprensión en torno al síndrome es también muy fuerte, porque, por todo lo que genera, por el estigma, por lo demás. Entonces, es una enfermedad que también se conoce hace relativamente poco, no hace un siglo. Entonces descubro esta enfermedad y quedo obsesionada, y siempre supe que algún día iba a escribir sobre eso. Yeah. Entonces cuando empiezan a aparecer las otras piezas de este rompecabezas, que es la novela, que luego iba a ser la novela, aparece este niño y yo supe que ese era el momento para que este niño tenía ese síndrome en particular. Claro que era un gran desafío, y ahí viene la etapa de investigación, era un gran desafío cómo representarlo, ¿no? Cómo trabajarlo. Está siempre el miedo de no hacerlo bien, y para eso yo tenía que entender muy bien el síndrome del que estaba escribiendo, ¿no? Y hice primero una investigación científica, básicamente, donde leía muchas cosas científicas solo para entender cómo era la enfermedad genética en sí, qué consecuencias tenía, entender bien a fondo. Claro que yo, teniendo mucha experiencia, ya muchos años haciendo traducciones médicas, también aprendí muchas cosas sobre el cuerpo, sobre los órganos, sobre cosas que tienen que ver con la medicina, ¿no? Entonces, entender bien cuáles eran todas las consecuencias en todos los niveles para poder construir el personaje. Ese fue, porque realmente se trata de un síndrome muy complejo que tiene consecuencias no únicamente físicas, ¿no? Sino también conductuales, como se puede observar en la novela, ¿no? Como está dentro del espectro autista, entonces tiene unas determinadas consecuencias conductuales, de comportamiento, también en el desarrollo, en el aprendizaje, en el lenguaje, en el desarrollo de los órganos sexuales, masa muscular, además de esto de que el cerebro nunca recibe esa señal de saciedad y por lo tanto nunca el cerebro dice estoy lleno, no necesito comida. Y eso creo que es el punto que más me impactó, ¿no? Decir, ¿cómo será sentir hambre? Porque cuando uno siente hambre está desesperado, tiene rabia, y más cuando no tiene las herramientas para lidiar con las emociones, ¿no? Entonces me imaginé que realmente es una desesperación. Pero luego también investigué mucho ya lo que tenía que ver con los casos específicos a nivel humano, cómo afectaba a la familia, cómo era cuidar a un niño así, qué pasaba con los casos que hay en el mundo. Y una de las cosas que creo que yo sí quería llamar la atención sobre eso es que hay un completo abandono estatal, ¿no? De este tipo de enfermedades. Estas familias no reciben ningún tipo de ayuda y, y es muy complejo cuidar de un niño con este síndrome, de un niño y de un adolescente y de un adulto con este síndrome, justamente porque implica esa vigilancia constante.
es todo el tiempo la vigilancia de que no coma, de qué va a comer y de que no se coma cosas que pueden hacerle daño y que no son comestibles, ¿no? Eh, y son a nivel de los cambios de humor también, ¿no? Hay como, puede haber mucha agresividad porque también está la desesperación por querer comer. Y descubrí que hay muy pocos países donde el síndrome se comprende y donde hay algún tipo de apoyo estatal a las familias. Uno de ellos es Inglaterra, donde hay un lugar donde es que es como un internado básicamente, donde dejan a estas personas y hay enfermeras especializadas que los saben cuidar. Creo que en Australia hay también algún lugar. Entonces, claro, primero era simplemente la complejidad de decir, un niño con este síndrome en un ambiente donde escasea la comida. Eso genera un conflicto mayor, ¿no? Y yo sentía que ese era el conflicto que iba a ir empujando a la narradora, a la protagonista, porque cada vez iba a tener que hacer más cosas para conseguir comida, ¿no? Entonces, eso evidentemente generaba una tensión que a mí me servía a nivel narrativo. Pero luego entendí también el poder metafórico o simbólico que tenía el hecho de que de esta persona insaciable en un mundo ya de por sí destruido por nuestra capacidad para devorar y nuestra capacidad también de ser insaciables en todo, ¿no? Ahora cuando hablábamos de la tecnología, yo decía, claro, es que realmente yo ya creo que la actitud es, bueno, ya está, este planeta ya lo destruimos, no se puede hacer nada para parar esto porque sería parar la economía es algo absolutamente intocable e imparable, quedó demostrado en la pandemia. Entonces, ya está, destruyámoslo y vámonos a Marte con la tecnología que nos va a salvar, ¿no? Porque digo, ya estamos pensando en irnos de acá a destruirlo, Sí. no en salvar esto. Sí. Es verdad, ahora que antes, perdón, Nate, es que recordaba una película que justamente platiqué con Nate y que tiene que ver, es un paréntesis rapidísimo, con este síndrome que padece el niño que cuida la narradora de tu novela y que es la pica, este trastorno alimentario que implica, que tiene que ver con ingerir, pues no son alimentos, objetos no nutritivos, Sí, ¿no? yo vi la película. Que es buenísima, durísima. Creo Sí. que al final se diluye un poco y se romantiza un poco todo, pero digamos, el retrato de esta mujer que tiene este trastorno alimentario es también durísimo. Ya cierro el paréntesis. ¿Cómo se llamó en español? Pues en inglés es Swallow, no sé cómo Swallow, le habrán sí. puesto Swallow. Sí, Sí. pensé que habías dicho un título en español y se me No, fue. Sí, Swallow, tremenda. Qué bruto. sí. Bueno, hoy, pues muchas cosas que se me antoja preguntarte. Lo que más me llama la atención, bueno, primero en orden de lo menos importante a lo que me parece más importante, sería, obviamente creo yo que hay para el lector una conexión entre Soylent Green y La Mugre Rosa, ¿no? Creo que es inevitable pensar en esa novela de, ¿cómo se llamaba? David Harris, que dio el guión hacia la película de Soylent Green. Y bueno, es un poco inevitable pensar en eso. No sé si eso operó de alguna manera en la manera en que tú abordaste esto, que lo creaste. Pero lo que sí me interesa mucho es, me enteré que tu padre es médico y tú lo seguías en sus guardias y creciste en esos ambientes, ¿no? Entonces se nota un gran interés de tu parte, más allá de que hayas sido traductora de textos médicos, un interés por la medicina, por la enfermedad, por sus consecuencias, que está aquí muy presente y que, o sea, hay varios reflejos y representaciones de esto a lo largo de tu trabajo, pero bueno, nada más quisiera terminar con la idea de, bueno, esta enfermedad una enfermedad que es casi un símbolo de la voracidad, como tú dices, ¿no? Un símbolo de la incapacidad de controlar los deseos, el estímulo de consumo, que es, como bien dices, también nuestra cultura. Eso es. Entonces, me parece que por ahí va, ¿no? Hay una lectura bastante simbólica de estos elementos y no sé si quieres, ya dijiste bastantes cosas, pero nada más retomando estos 3 puntos que digo, no sé si quieras enriquecer un poco más nuestra perspectiva. Yo
pienso en algún punto, al principio yo, desde un punto más, un punto de vista más literal, yo pensaba en qué horrible esa sensación de sentir hambre, ¿no? Y que sea un hambre que nunca se va a saciar, ¿no? Pero luego entendí lo del hueco emocional, lo del hueco imposible de llenar ya a nivel de toda la sociedad, de nosotros, en este neoliberalismo rampante, que es, de verdad ha quedado demostrado que no hay nada que vaya a ser suficiente, porque lo que se está intentando llenar es un vacío espiritual con cosas, con consumo, ¿no? Entonces, también yo pensaba en esto de la fábrica como la nueva iglesia. En Mugre Rosa no hay iglesias, no aparecen las iglesias en ese mundo urbano, ¿no? En ese ambiente urbano no hay iglesias, y yo pensaba en algún momento, qué raro no se me apareció ninguna iglesia, que yo siempre aprovecho la oportunidad que tengo para darle a la iglesia, pero no, no se me apareció, me di cuenta después y dije, no, que claro, en este mundo, la nueva iglesia es esa fábrica, es esa procesadora a la que se le rinde culto, y que luego, bueno, y que luego pasa algo con esa fábrica, ¿no? Y ahí sí es como, ahora sí quién vendrá a rescatarnos, ¿no? Pero entonces, claro, yo sí estoy haciendo una reflexión en ese sentido, ¿no? Como de, entonces, ¿qué es? Si no es la ciencia, si no es la religión, ¿qué es lo que va a venir a llenar ese hueco? ¿De qué está hecho ese hueco? ¿Qué necesita ese hueco que nos está llevando a la destrucción, a la autodestrucción mediante el consumo y mediante el depredar nuestro hábitat, ¿no? Entonces, yo sé que la novela no tiene muchas líneas de optimismo, no tiene muchas grietas por donde entre la luz, pero yo sí siento que al final mi reflexión ha sido, y para mí reflexionar fue escribir la novela, o sea, yo escribí la novela y en la medida que la iba escribiendo iba reflexionando, ¿no? No es que estaba tratando de bajar línea, es que encontré que hay unos pequeños momentos de solidaridad, unos pequeños momentos en los que se produce como una conexión humana, y que esos son los momentos de cierto alivio, ¿no? Como por ejemplo cuando ella se cruza con ese anciano, con el que hay un momento de conexión humana, ¿no? En el que vos ves al otro y el otro te mira y vos lo mirás, y ahí se produce la conexión, y que al final eso es, creo yo, lo que se produce entre ella y el niño, que ella llega un momento en el que ella deja de ver al niño como un mero síndrome, como una enfermedad, como un cuerpo enfermo, que es lo que hacemos con los cuerpos enfermos, que o no los miramos, no vayas a mirar a alguien que esté amputado, o que esté deforme, pidiendo dinero en la calle, o lo que sea, o si está en silla de ruedas, también tratar de no mirarlo en los ojos, ¿no? Sacar de la vista el cuerpo enfermo, y entonces en un momento ella logra ver más allá de ese cuerpo enfermo, dejar de verlo como un cuerpo enfermo, dejar de verlo como un síndrome, como un monstruito o como un ser mutante que lo único que puede hacer es querer devorar, y ver que hay una humanidad ahí atrás. Fíjate que me parece bien interesante ahora que mencionaste el tema de la fábrica de tu novela, la fábrica de la Mugre Rosa como iglesia, y esta reflexión que acabas de hacer que me parece fundamental sobre el neoliberalismo, el capitalismo exacerbadísimo y llevado a niveles pues ya casi insaciables, tal cual, ¿no? A una insaciabilidad capitalista y de consumo capitalista. Hay dos novelas que por azares del destino también leí en lo que va de este año, y que son autores de tu generación. Un poeta norteamericano que debutó con esta novela, no es de este año, es de hace como un par de años,
2, 3 años, y una escritora japonesa, que ella es la que más me interesa de estos dos, digamos, entre el poeta y ella, que se llama Hiroko Yamada, y su debut novelístico se llama justamente La Fábrica. Y es una novela, es como lugar común ya decir que todo lo que es extraño es kafkiano, pero esta sí es una novela kafkiana completamente, pero por el tema con lo que uno descubre en Kafka, conforme si uno acude a Kafka con cierta regularidad, como me gusta hacer, que también tenía una noción de este capitalismo desenfrenado por otros lados, ¿no? Recuerdo lo de la construcción de la muralla china, recuerdo la máquina esta que se hacían tatuajes, ¿no? Ahora se me escapa el nombre del cuento, pero bueno, quiero decir que en esta idea, y quisiera que abundaras, si te parece bien, un poco más en esto, porque en la idea de esta novela japonesa, de La Fábrica, es un pueblo que ha sido devorado por la fábrica. Es decir, es una fábrica que además nunca vamos a saber, ahí está Kafka, nunca vamos a saber qué se fabrica. Nunca sabemos. Y tampoco importa, digamos, lo que importa es la manera en que la autora, como tú haces de otro modo, retrata muy bien la alienación de los obreros que están nada más en este ritmo de fabricar, fabricar, fabricar. Nunca, insisto, se te dice qué se fabrica, y la fábrica, conforme avanza la novela, te das cuenta que ocupa en realidad es el pueblo, es como una especie de castillo feudal, ¿sí? Donde hay, o sea, no tiene, inclusive, te va contando la narradora que la fábrica sigue, los terrenos de la fábrica siguen y siguen y siguen, son hectáreas y hectáreas, hay camiones, hay como como un par de ciudades dentro de la fábrica ya construidos para que los obreros pues no salgan del terreno de la fábrica, ¿no? Entonces es bien interesante, y digo, hago el link, hago el enlace, porque en tu novela también la fábrica ocupa este plano muy central, ¿no? Tal cual, o sea, ese es el sueño del capitalismo hecho realidad, ¿no? Que todo sea una fábrica en el que se está produciendo y el resto del tiempo que no se está produciendo se esté consumiendo. Tremendo. Sí, cuando vos dijiste lo de la alienación era lo que yo venía pensando, o sea, yo asocio Kafka, que me fascina, con esa alienación, con esa sensación de lo absurdo repetido, ¿no? Que es la burocracia, que en Mure Rosa yo la tuve muy presente, y esa sensación de la burocracia de la que no se puede salir, por ejemplo, en el hospital, cuando está esto de las tarjetas y cuando está esto de que les dicen a la gente, a la gente que está intentando ir a ver a sus familiares enfermos, si les dicen que no están y nadie sabe dónde están. Entonces, si de pronto no están, hay que empezar como a buscarlos dentro del mundo del hospital, que es como una colmena que se traga a la gente. Y los enfermos de pronto desaparecen, y si desaparecen se puede iniciar un proceso de búsqueda. Creo que ahí me salió toda mi lectura kafkiana, ¿no? Porque hay que iniciar un proceso de búsqueda que nunca se sabe si va a dar con algo, y que si la tarjeta está doblada no funciona, que entonces ya no se puede entrar a visitar a nadie, porque la tarjeta no se puede doblar, no se puede arrugar. Lo mismo con esto del andar en círculos cuando se intenta llamar y se van tocando números y el número te lleva a otro número. Eso para mí también es importante, lo que es la maquinaria de esa locura en la que estamos. Yo no sé, a mí creo que por el lado, a mí a veces me preguntan si Colombia, porque ya llevo 6 años viviendo en Colombia, de qué manera eso influye en mi escritura, ¿no? Porque Mugre Rosa, por un lado, se siente muy uruguaya, por el paisaje, entonces se siente muy uruguaya, muy gris, que también es algo que se asocia al uruguayo y a Oretiano, etc. Y que de Colombia me influyó, y yo a veces pienso, no se nota, pero yo sí, se nota menos, es más sutil, pero yo sí creo, por un lado, yo nunca vi una burocracia como la que, no sé cómo será en México, pero o sea, nunca había vivido una cosa tan kafkiana como, es que se hacen chistes de que Kafka era colombiano. Pero digo, nunca vi una burocracia como la de Colombia, era una cosa loca, y yo sufrí unas cosas muy locas cuando llegué y tenía que lograr hacer todos los papeleos y las cosas para lograr estar
establecida legalmente, y sufrí mucho y creo que lo volqué ahí, ese absurdo, y también una violencia, como una violencia estatal, Mm. que bueno, no es ajena a nadie que sea latinoamericana, pero yo creo que la he podido observar y padecer más en estos años que llevo en Colombia y que también se cuela por ahí abajo, ¿no? Sí. Claro. Yo quisiera, digo, yo ya casi para terminar, no es una pregunta porque Nate también seguramente tiene muchas cosas que decir, pero así como tiene cosas de Colombia y que por supuesto de Uruguay, yo decía al principio, Fernanda, que también yo sentía de pronto lo mexicano, o sea, o las identificaciones mexicanas con la Ciudad de México por la contaminación, por lo de los temblores que decíamos, y siempre hay una alerta de ahí viene, corre, ¿no? El sargazo, por ejemplo, aquí en el país ha sido un problema. También allá están estas algas maléficas del Río de la Plata, y aquí también el sargazo es mucho más nocivo de lo que se dice. Aquí en este país faltan medicamentos, no se están entregando medicamentos para niños con cáncer, carajo. Entonces, o sea, si dices, bueno, ¿y los niños enfermos qué? ¿Importa más la fachada política? Que no es el caso en Mura y Rosa, pero también pensaba yo en los niños enfermos. Y por último, también le quiero decir a la gente que nos ve que la estética justo esta de la alerta, del desastre, de la sensación de Chernóbil, ¿sabes? Está en el libro, pero también, y eso me encantó, Fernanda, que le diste la debida importancia a la vida privada, a todo lo que pasa en la cocina, en la relación con la mamá, o sea, es decir, los corazones rotos también importan, incluso en una pandemia, o justo el desayuno de la mañana, y eso creo que es lo que le da absoluto, bueno, entre otras cosas, absoluta veracidad a esta ficción que la vemos no tan lejana, y vemos que los seres humanos, los cerecitos humanitos, seguimos haciendo las mismas cosas, y esos pequeños detalles siguen importando, estemos en medio de lo que estemos. Entonces, eso me pareció fascinante también de esta mugre rosa. Y bueno, Neif, yo ya Si concluyo. quieres, sí, No, concluyo con esto. Esto es breaking news. Regresó WhatsApp en tu cara, Monty. Bueno, no, En el con razón, periodo de Dios tiempo mío, de Dios zona mío. de contagio, regresó WhatsApp. Dios mío, Dios Bueno, mío, no qué quiero ver maravilla, ahorita. qué Qué maravilla, nos maravilla. hemos salvado. Todavía nos quedan otros 10 años de felicidad. No cantemos victoria, ¿eh? No cantemos victoria. Pero bueno, ya estamos ahora sí en la recta final con WhatsApp. Ya Mariana ya se quiere ir a contestar sus 500,032 mensajes de WhatsApp. No, sí, Mariana no va a dormir hoy. Exacto. Entonces, Nate, si quieres ya así como para Sí, los nada más comentarios finales. rapidísimo para cerrar, porque hay muchas cosas que me encantaría hablar contigo. Fíjate, voy a decir algo que me hubiera encantado hablar, y es que aquí en este espacio hemos hablado mucho acerca de la importancia que ha tenido no sé cómo llamarlo, el renacimiento, el resurgimiento, el reconocimiento de las mujeres escritoras, que es algo realmente insólito, importante que estamos viviendo ahora, que es por fin un momento de justicia en medio de un enorme desierto desolador, de masculinismo literario bastante árido y triste. Y bueno, tú, de cierta manera, aunque no te conozco personalmente, me haces pensar que eres parte de esta oleada, ¿no? De esta refrescante oleada de escritoras mujeres que han venido con nuevas narrativas y con nuevas propuestas a darle un vuelco a lo que estábamos viviendo. Pero independientemente de eso, nada más me gustaría nada más mencionar algo que me parece interesante, que es, hay un dilema, ¿no? Entre la medicalización de la burocracia o la burocratización de la medicina. Y creo que es algo sobre lo cual ya se podría escribir muchísimo, podríamos pensar muchísimo, y creo que lo tocas, lo abordas, te subes a eso, lo abandonas, y es muy difícil, como bien dijo Mariana hace un momento, escribir algo, por lo menos los que pretendemos escribir, sabemos que es muy difícil tocar una cosa social, algo masivo, y a la vez realmente darle un sabor, una textura íntima, personal. Y bueno, eso lo haces con brillantez.
Muchas gracias. Sí, al final me parece importante eso, y con la pandemia lo hemos visto, o por lo menos yo lo he reflexionado bastante. Al final son historias individuales. Cada uno tiene su pequeña historia, cada uno tiene su pequeña tragedia. No son números, ¿no? Porque escuchamos tantos números, tantos porcentajes, tanta estadística, pero detrás de todo eso hay cantidad de historias eh, de humanos, ¿no? De humanos que tienen que vivieron sus pérdidas, y que tienen que también seguir adelante con su vida. Eso también era algo en lo que yo pensaba. En medio de la catástrofe, hasta el último día, vas a seguir en una nueva normalidad, ¿no? O sea, el ser humano necesita encontrar una manera de encontrar una normalidad, no importa cuán neo sea la normalidad, es como casi instintivo. Y sí siento que hasta el último día el mundo se puede estar cayendo abajo y cada uno de nosotros de manera individual vamos a estar pensando en nuestro vínculo con mamá, con papá, si papá me dio la suficiente reconocimiento, si me valora, si me quiere, si mi ex no sé qué, ¿no? O sea, ese es un poco tan tragicómico y a su vez es lo que hay, eso es ser humano. Sí, totalmente. Fíjate que ahora que decías, y ya para cerrar para este episodio, la única cifra, ahorita me quedé pensando en lo que tú decías, ¿no? De cómo se deshumaniza al ser humano, valga la redundancia, volviendo a la estadística. Son 12 millones bla, 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 de muertos en tal, ¿no? Entonces eso no nos dice nada. A mí cuando me dicen también lo mismo con el dinero, ¿no? Pues Tom Cruise cobró $25 millones por... ¿A mí qué significa? 25 millones de dólares, no sé qué significa eso. O sea, ¿cuántos billetes son, no? O sea, es ridículo toda esa numerología. La única cifra que hasta, y lo leí hace rato, que me ha hecho sentido en la pandemia para bien, porque habla bien del país donde se dio esta cifra, son 20, en toda la pandemia, desde que empezó el año pasado, en Nueva Zelanda ha habido 27 muertos por COVID. Eso sí me hace sentido y digo, esto habla de un país pequeño, no son muchos habitantes, pero de una estrategia política y estatal que funcionó. Ha funcionado y sabemos que además la primera ministra de Nueva Zelanda, una mujer sumamente inteligente, que ahí están las cifras. Esa cifra sí me hizo sentido y digo, ok, no me digas, ya van 12.324.582 muertos. Eso a mí no me dice nada, más que hay un montón de gente que por desgracia ha fallecido. Pero si me dices, ha habido en un país 27 muertos por COVID desde que empezó la pandemia, digo, hay algo aquí que sí ha funcionado en ese país, a diferencia de tantos otros en el mundo, ¿no? Pues, Fernanda Trías, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Aquí vuelvo a poner su novela, por favor, consíganla corriendo, es una de las novelas del año, sin duda. Independientemente de que tenga que ver con COVID o no, eso es lo de menos, es una novela que no tiene que ver con si la pandemia llegó o la pandemia no llegó. Entonces aquí está, publicada por Random House, y dejo a Nate, como siempre, que ya haga la despedida oficial. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda, un placer, un orgullo enorme tenerte aquí, es muy fascinante hablar contigo y será más fascinante seguramente cuando venga tu próxima novela o tu próximo libro de cuentos. Y bueno, pues caray, lo tenemos que dejar aquí porque no nos queda más tiempo. Píquenle al me gusta, píquenle al me suscribo y vengan, júntense, llamen a su tía y a sus amigos y a su perro, que vengan a vernos. Aunque sea no por WhatsApp. Llámenles porque luego ya ven que WhatsApp se puede caer. WhatsApp está a punto de desaparecer y con él toda una cultura. Una cultura es que cierto. Fernanda, qué gusto, de veras. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias a ustedes. Un gusto conversar. Mil gracias por la invitación. Gracias y hasta la próxima.